Estás entrando a un lugar donde las sombras respiran y lo desconocido te observa en silencio. Dale like y suscríbete antes de que sea demasiado tarde. Si no lo haces, ellos vendrán por ti esta noche. Ahora sí, comencemos. Lo que voy a contarles pasó hace 5 años en una comunidad perdida entre las montañas de Chiapas. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Soy originario de Tuxtla Gutiérrez y trabajo como técnico en telecomunicaciones. Por mi trabajo, he tenido que viajar a muchos rincones alejados del estado para instalar antenas y equipos de comunicación. Esta historia que les voy a relatar la viví en carne propia. Durante mucho tiempo no quise contarla a nadie, pensando que la gente creería que estaba loco o que me había inventado todo. Pero los recuerdos me persiguen cada noche, y tal vez compartiendo lo que viví, pueda encontrar algo de paz. Todo comenzó cuando mi jefe me asignó un trabajo en una comunidad que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales, un lugar llamado Santa Elena del Monte, ubicado en lo más profundo de la selva chiapaneca. La única forma de llegar era por un camino de terracería que parecía haber sido hecho por animales más que por personas. El viaje desde Tuxtla me tomó casi 6 horas. Mi camioneta Ford del año 2018 apenas podía avanzar por ese sendero lleno de piedras y hoyos. Los árboles eran tan altos que apenas se filtraba la luz del sol, y el aire era tan húmedo que se pegaba a la piel como una segunda ropa. Llegué a Santa Elena del Monte al atardecer. Era un pueblo tan pequeño que tenía apenas unas 30 casas, todas hechas de madera y lámina. No había luz eléctrica. Por eso me habían mandado a instalar un repetidor de señal celular que funcionara con paneles solares. Los habitantes del lugar me recibieron de manera extraña. No era exactamente hostilidad, pero tampoco amabilidad. Era como si tuvieran miedo de algo, como si mi llegada hubiera roto algún tipo de equilibrio que ellos mantenían con cuidado. El comisario ejidal, un hombre mayor llamado Don Eusebio, me asignó una pequeña cabaña en las afueras del pueblo para que durmiera durante los 3 días que tomaría completar el trabajo. La cabaña estaba a unos 200 metros de las demás casas, rodeada de árboles gigantescos que crujían con el viento nocturno. La primera noche dormí bien, agotado por el viaje. Pero la segunda noche fue cuando comenzaron las cosas raras. Me desperté cerca de las 2 de la mañana por un ruido extraño que venía del bosque. No era el sonido normal de los animales de la selva. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado entre los arbustos. Me acerqué a la ventana y traté de ver qué era, pero la oscuridad era total. Solo se escuchaba ese ruido, cada vez más cerca de la cabaña. Después de unos minutos, el sonido se detuvo por completo, como si lo que fuera que estuviera ahí afuera se hubiera dado cuenta de que yo estaba despierto y escuchando. Al día siguiente, mientras instalaba los equipos en el centro del pueblo, le pregunté a don Eusebio sobre los ruidos nocturnos. Su expresión cambió por completo. Se puso pálido y me miró como si hubiera dicho algo que no debía. «No pregunte sobre esas cosas, joven», me dijo en voz baja, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Hay cosas en este monte que es mejor dejar en paz. Termine su trabajo y váyase pronto». Su respuesta me dejó más intranquilo. Durante todo el día sentí que la gente del pueblo me observaba de manera diferente, como si supieran algo que yo no sabía, y eso los pusiera nerviosos. Esa tarde, mientras ajustaba la antena en el techo de la escuela, una mujer mayor se acercó. Se llamaba Doña Carmen y tenía la cara marcada por años de trabajo bajo el sol. Me habló en voz muy baja, casi susurrando. «Mi nieto está enfermo», me dijo. «Lleva una semana que no come nada y por las noches se despierta gritando. Dice que ve cosas que nosotros no vemos. El doctor del pueblo de al lado no sabe qué tiene». Le pregunté por qué me contaba eso a mí, y ella me explicó que habían llevado al niño con el curandero del lugar, un hombre que vivía solo en lo más profundo del monte. «Don Aurelio es el único que puede curar este tipo de males», me dijo. «Pero desde que el niño fue con él, está peor, mucho peor. Y por las noches se escuchan ruidos extraños por todo el pueblo». Ahí fue cuando entendí que los ruidos que yo había escuchado no eran cosa de animales. Algo más estaba pasando en Santa Elena del Monte,
algo que tenía relación con ese curandero llamado Don Aurelio. Esa noche decidí quedarme despierto para ver qué era lo que hacía tanto ruido. Me senté junto a la ventana con una linterna en la mano, esperando. Cerca de la medianoche, los sonidos comenzaron de nuevo, pero esta vez no venían del bosque, venían del pueblo mismo. Era como si alguien estuviera caminando de casa en casa, pero arrastrando los pies de una manera muy extraña. El ruido se acercaba lentamente hacia mi cabaña. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando el ruido estuvo justo frente a mi puerta, se detuvo. Durante varios minutos no pasó nada, solo silencio total. Ni siquiera se escuchaban los grillos o las ranas de la selva. Era como si todo el monte hubiera dejado de existir. Después escuché que alguien comenzó a rascar la puerta de madera con las uñas. Un sonido lento y constante que me erizó todos los vellos del cuerpo. Quise encender la linterna para ver quién era, pero mi mano no me respondía. Estaba paralizado del miedo. El rasguñar continuó por lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos minutos. Después, de repente, se detuvo. Esperé un rato más y luego escuché pasos que se alejaban, pero no eran pasos normales. Sonaba como si la persona estuviera caminando al revés, con los pies volteados hacia atrás. A la mañana siguiente bajé a revisar la puerta. En la madera había marcas de rasguños profundos, como hechos con cuchillos o garras muy afiladas. Pero lo que más me asustó fue encontrar tierra fresca esparcida frente a la entrada, como si alguien hubiera estado cavando ahí durante la noche. Decidí que ese día terminaría el trabajo sin importar qué. Ya no aguantaba estar en ese lugar. Pero cuando fui al pueblo a hacer los últimos ajustes, me encontré con una escena que me heló la sangre. El nieto de doña Carmen estaba en el centro del pueblo, pero ya no parecía el mismo niño. Tenía los ojos completamente blancos, como si se le hubieran volteado hacia adentro. Su piel estaba gris y fría, y de su boca salía un olor terrible, como a carne podrida. Lo más extraño era que caminaba de una manera muy rara, como si sus huesos estuvieran rotos por dentro, y cada vez que daba un paso, dejaba una huella húmeda en el suelo, aunque no había llovido en días. Doña Carmen lloraba sin parar. Me contó que su nieto había empeorado mucho después de la segunda visita con don Aurelio. El curandero le había dicho que el niño tenía un mal muy fuerte adentro y que necesitaba hacer un trabajo especial para sacarlo. Pero ahora mi nieto ya no es mi nieto, me dijo entre lágrimas. Es como si algo más hubiera entrado en su cuerpo. Y por las noches sale de la casa y no regresa hasta el amanecer. No sé dónde va ni qué hace. Esa información me puso muy nervioso. Si el niño salía por las noches, tal vez él era quien había estado rascando mi puerta. Pero entonces recordé los pasos hacia atrás y me di cuenta de que algo mucho más raro estaba pasando. Terminé mi trabajo esa misma tarde y fui a despedirme de don Eusebio. Cuando le dije que ya me iba, se veía aliviado, pero también preocupado. Es mejor que se vaya por el camino principal, me dijo. No tome el atajo por el monte aunque sea más rápido. Y si escucha ruidos extraños en el camino, no se detenga por nada del mundo. Solo siga manejando hasta salir de estas tierras. Sus palabras me pusieron más nervioso, pero de todos modos decidí tomar el atajo. Ya era tarde y quería llegar a Tuxtla antes de la medianoche. Además, pensé que en mi camioneta estaría seguro de cualquier cosa que pudiera encontrarme. El sendero del monte era aún más estrecho que el camino principal. Los árboles se cerraban sobre la vereda como un túnel verde y húmedo. Llevaba manejando como una hora cuando vi una construcción extraña a un lado del camino. Era una casa muy vieja, hecha con troncos podridos y techo de palma. Tenía una cerca de madera alrededor, pero las tablas estaban tan quebradas que parecía más bien un cementerio abandonado. En el frente había un letrero pintado a mano que decía: Don Aurelio Vázquez, curandero. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Detuve la camioneta y me bajé para acercarme. Quería ver cómo era el hombre que tenía tan asustada a toda la gente del pueblo. La casa estaba en silencio, pero había luz adentro. Me acerqué a una de las ventanas y lo que vi me dejó sin respiración. Don Aurelio estaba sentado en el centro de una habitación muy grande, rodeado de velas negras y huesos de animales colgando del techo.
pero no estaba solo. Había otras personas con él, como 5 o 6, todas sentadas en círculo en el suelo. Al principio pensé que eran pacientes esperando consulta, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la luz de las velas, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Las personas no se movían para nada, ni siquiera parecían estar respirando, y todas tenían los ojos completamente blancos, igual que el nieto de doña Carmen. Don Aurelio estaba hablando en una lengua que nunca había escuchado, haciendo gestos extraños con las manos. De vez en cuando, una de las personas del círculo movía la cabeza o hacía ruidos raros, como gruñidos de animal. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba viendo una sesión de curación. Estaba viendo algo mucho peor. De repente, don Aurelio volteó hacia la ventana y me vio. Sus ojos brillaron en la oscuridad como los de un gato, y sonrió de una manera que me llenó de terror. Tenía dientes afilados como cuchillos, y su piel parecía estar deshaciéndose, como si fuera muy vieja. Corrí hacia mi camioneta lo más rápido que pude. Arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo, sin importarme los hoyos del camino. Por el espejo retrovisor, vi que don Aurelio había salido de su casa y estaba parado en medio del sendero, viéndome alejar. Pero lo que más me espantó fue darme cuenta de que las otras personas también habían salido, y todas estaban caminando hacia mi dirección, pero con esa manera extraña de caminar, como si tuvieran los pies al revés. Manejé toda la noche sin parar. No me detuve ni para echar gasolina hasta llegar a Tuxtla. Cuando por fin llegué a mi casa, eran las 5 de la mañana y estaba temblando de pies a cabeza. Durante las siguientes semanas traté de olvidar lo que había visto. Me decía que tal vez había sido mi imaginación, que el cansancio y el miedo me habían hecho ver cosas que no eran reales. Pero un mes después vi una noticia en el periódico local que me confirmó que todo había sido verdad. La nota decía que toda la gente de Santa Elena del Monte había desaparecido. Cuando las autoridades fueron a investigar, encontraron el pueblo completamente vacío. No había señales de violencia ni de que la gente se hubiera llevado sus cosas. Simplemente ya no estaban. Las casas estaban tal como las habían dejado, con la comida todavía en las mesas y la ropa colgada en los tendederos. Lo único que encontraron fue un camino de huellas extrañas que salía del pueblo hacia el monte. Huellas que parecían hechas por pies humanos, pero volteados hacia atrás. Las autoridades cerraron la investigación después de unas semanas, diciendo que probablemente la gente había emigrado a otros lugares por falta de trabajo. Pero yo sé que eso no es verdad. Yo sé que don Aurelio se los llevó a todos, y que ahora son parte de su círculo, caminando por las noches con los pies al revés, buscando más gente para llevar con él. A veces cuando estoy trabajando en otros pueblos de la montaña, escucho historias sobre ruidos extraños en el monte, sobre gente que desaparece sin dejar rastro, sobre un curandero que vive solo en la selva y que puede curar cualquier enfermedad. Pero yo ya sé que don Aurelio no cura nada. Lo que hace es mucho peor, y lo más terrible de todo es que sé que algún día va a regresar por mí, porque yo lo vi. Yo sé su secreto, y gente como él no puede permitir que testigos como yo sigan vivos. Por eso ya no duermo bien por las noches. Por eso siempre reviso que mi puerta esté bien cerrada. Y por eso, cada vez que escucho ruidos extraños afuera de mi casa, me quedo muy quieto y espero a que se vayan, porque sé que cuando don Aurelio venga por mí, no habrá nada que pueda hacer para escapar. Igual que no pudieron escapar todas esas personas de Santa Elena del Monte, y cuando eso pase, yo también voy a caminar por las noches con los pies hacia atrás, buscando más gente para llevar con nosotros a ese lugar terrible donde don Aurelio es el señor de todo. Esa es mi historia. Ojalá nunca tengan que vivir algo parecido. Y si algún día se encuentran con un curandero que vive solo en el monte y que promete curar cualquier mal, mejor den la vuelta y corran lo más lejos que puedan, porque algunos males no se curan, algunos males solo se extienden. Siempre he creído que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Mi abuela decía que los antiguos sabían secretos que nosotros hemos olvidado, que en ciertos lugares
La tierra guarda memorias que es mejor no despertar. Pensaba que eran solo historias hasta que me pasó lo que les voy a contar. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales. Tengo 42 años y soy de la ciudad de Oaxaca. Trabajo como guía turístico desde hace más de 15 años, llevando visitantes por las zonas arqueológicas del estado. Conozco cada piedra de Monte Albán, cada rincón de Yagul y cada pasillo de Mitla. O al menos eso creía hasta hace 3 meses. Todo comenzó un martes de octubre. Era temporada baja y hacía semanas que no tenía trabajo. Mi esposa María estaba preocupada porque las cuentas se acumulaban y nuestro hijo menor necesitaba útiles para la escuela. Cuando sonó mi teléfono esa mañana y escuché la voz de un hombre mayor preguntando por mis servicios, acepté sin hacer muchas preguntas. Se llamaba Don Esteban Velasco y venía de la Ciudad de México. Me dijo que quería conocer Mitla, pero no el recorrido normal que hacen todos los turistas. Quería ver las partes que no están abiertas al público, los túneles y cámaras que están cerrados por ser peligrosos. Me ofreció el triple de lo que cobro normalmente. Debí haberle dicho que no. Debí haber colgado el teléfono y buscado otro trabajo. Pero la necesidad puede más que la prudencia, y acepté encontrarme con él al día siguiente en la entrada de la zona arqueológica. Don Esteban era un hombre delgado, de unos 60 años, con cabello completamente blanco y ojos que parecían ver cosas que otros no podían ver. Vestía ropa cara pero sencilla, y cargaba una mochila de cuero viejo que no se quitaba ni un momento. Cuando nos saludamos, su mano estaba fría como el mármol a pesar del calor que hacía ese día. Durante el camino hacia Mitla, me contó que era arqueólogo retirado, que había pasado su vida estudiando las culturas prehispánicas de México. Me dijo que tenía una teoría sobre los zapotecos que había desarrollado durante años, pero que necesitaba pruebas. Pruebas que solo podía encontrar en las partes más profundas de Mitla, donde los antiguos realizaban sus rituales más sagrados. Llegamos a la zona arqueológica cuando apenas habían abierto. Los primeros turistas no llegarían hasta dentro de 1 hora, así que teníamos el lugar casi para nosotros solos. Don Esteban conocía el sitio mejor de lo que esperaba. Sabía exactamente dónde estaban las entradas selladas, cuáles muros eran falsos y dónde los arqueólogos habían encontrado las cámaras subterráneas que luego decidieron cerrar al público. Me pidió que lo llevara al Palacio de las Columnas, específicamente al área donde está la tumba principal. Ahí, detrás de una pared que parecía sólida, había una entrada que yo conocía pero que estaba clausurada con ladrillos desde hacía décadas. Don Esteban sacó herramientas de su mochila de cuero, herramientas extrañas que no parecían modernas, sino hechas a mano con técnicas muy antiguas. Mientras él trabajaba removiendo los ladrillos, yo me quedé vigilando que no llegaran los guardias. Pero había algo raro en el ambiente. Los pájaros habían dejado de cantar y hacía un silencio que me ponía nervioso. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta, pero el cielo estaba completamente despejado. Cuando don Esteban terminó de abrir el hueco en la pared, me asomé y vi un pasillo estrecho que se perdía en la oscuridad. El aire que salía de ahí estaba helado y tenía un olor extraño, como tierra húmeda mezclada con algo dulce que no pude identificar. Don Esteban encendió una lámpara de mano y me hizo señas para que lo siguiera. Entramos al pasillo. Las paredes estaban cubiertas de grabados que yo nunca había visto antes. No eran como los diseños geométricos típicos de los zapotecos. Estos eran diferentes, más complicados, con figuras que parecían moverse cuando la luz de la lámpara las tocaba. Don Esteban se detuvo en varios lugares para tomar fotografías y hacer anotaciones en un cuaderno que sacó de su mochila. Caminamos por lo que me pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo 20 minutos. El pasillo bajaba en una pendiente suave, y yo podía sentir que nos alejábamos cada vez más del mundo de arriba. De vez en cuando escuchaba ruidos que no podía explicar, como susurros muy bajitos o como si alguien estuviera arrastrando los pies en la distancia. Finalmente llegamos a una cámara circular. Era más grande de lo que esperaba, con un techo alto que se perdía en la oscuridad. En el centro había algo que me hizo sentir un frío en la espalda. Era una especie de altar de piedra negra, pero no como los que había visto antes en otras zonas arqueológicas. Este tenía canales tallados que formaban diseños complicados,
como si fuera un laberinto en miniatura. Alrededor del altar había otros objetos: vasijas de barro, figuras pequeñas talladas en piedra y jade, y otros elementos que don Esteban examinó con mucho cuidado. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de huesos que estaban colocados en patrones específicos alrededor del altar. No eran huesos humanos, al menos eso creía yo entonces, sino de animales extraños que no pude identificar. Don Esteban parecía emocionado. Murmuraba cosas en un idioma que no reconocí, tomaba fotografías de todo y escribía notas sin parar. Me pidió que lo ayudara a mover algunas piedras que estaban cerca del altar. Debajo de ellas encontramos más objetos: collares hechos con dientes, espejos de obsidiana y otros elementos que claramente habían sido usados en rituales. Fue entonces cuando don Esteban me dijo algo que me heló la sangre. Me explicó que los zapotecos no solo veneraban a los muertos, sino que creían que podían comunicarse con ellos y hasta traerlos de vuelta bajo ciertas circunstancias. Esta cámara, me dijo, era donde realizaban los rituales más poderosos y peligrosos. Rituales que permitían a los vivos cruzar al mundo de los muertos y regresar. Pero había un precio. Siempre había un precio. Cada vez que alguien cruzaba esa barrera, algo del otro lado podía seguirlo de vuelta. Y esas cosas, una vez que encontraban el camino a nuestro mundo, ya no se podían regresar. Mientras don Esteban me explicaba esto, yo empecé a sentir que algo no estaba bien. La temperatura en la cámara había bajado tanto que podía ver mi propio aliento. Las llamas de nuestras lámparas empezaron a temblar, como si hubiera corrientes de aire, pero no sentía ningún viento. Y los susurros que había escuchado antes se hicieron más fuertes, más claros. Don Esteban no parecía notarlo, o simplemente no le importaba. Siguió trabajando con los objetos del altar, colocándolos en posiciones específicas, según algún patrón que solo él conocía. Me dijo que había pasado 20 años estudiando los códices zapotecos antiguos, los que los españoles no lograron destruir, y había descifrado las instrucciones para realizar el ritual. Le pregunté qué ritual, pero su respuesta me aterró más de lo que esperaba. Quería contactar a los antiguos sacerdotes zapotecos, preguntarles sobre secretos que se habían perdido con la conquista, conocimientos sobre astronomía, medicina y otras cosas que podían cambiar la historia tal como la conocemos. Traté de convencerlo de que saliéramos de ahí. Le dije que habíamos visto suficiente, que ya tenía las fotografías que necesitaba, que podíamos regresar otro día con mejor equipo, pero él se negó. Me dijo que había esperado demasiado tiempo para esta oportunidad, que los astros estaban en la posición correcta solo esa tarde, y que si no lo hacía ahora, tendría que esperar otros 5 años. Fue entonces cuando sacó de su mochila algo que me hizo querer salir corriendo. Era un cuchillo de obsidiana, exactamente igual a los que usaban los antiguos sacerdotes. La hoja era perfecta, tan afilada que brillaba con la luz de las lámparas, y el mango estaba decorado con plumas y piedras preciosas. Don Esteban se acercó al altar y empezó a recitar palabras en zapoteco antiguo. No sé cómo las había aprendido, pero su pronunciación sonaba perfecta, como si hubiera hablado ese idioma toda su vida. Mientras recitaba, colocaba los objetos que habíamos encontrado en lugares específicos del altar, siguiendo los canales tallados en la piedra. Los susurros se volvieron más fuertes. Ya no parecían venir de los pasillos, sino de las mismas paredes de la cámara. Eran voces de muchas personas hablando al mismo tiempo, pero en un idioma que no entendía. El sonido me daba dolor de cabeza y me hacía sentir mareado. De repente, don Esteban se cortó la palma de la mano con el cuchillo de obsidiana. La sangre empezó a gotear sobre el altar, siguiendo los canales tallados en la piedra. Donde caía la sangre, la piedra negra empezó a brillar con una luz rojiza muy tenue, como brasas que se están apagando. Eso fue cuando empezaron a pasar cosas que no puedo explicar con palabras normales. Las figuras talladas en las paredes empezaron a moverse de verdad. Al principio pensé que eran sombras causadas por nuestras lámparas, pero pronto me di cuenta de que tenían vida propia. Eran formas humanas, pero alargadas y torcidas, como si estuvieran hechas de humo negro. Las figuras salían de las paredes y se movían alrededor de la cámara.
No hacían ruido al caminar, pero podía sentir su presencia como un peso en el pecho. Una de ellas se acercó a mí y traté de retroceder, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera paralizado por el miedo. La figura me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me hizo gritar. No tenía rostro como nosotros conocemos, sino una superficie lisa donde solo había 2 agujeros profundos y negros en lugar de ojos. Y de esos agujeros salía una tristeza tan grande, tan desesperante que me hizo llorar sin poder controlarme. Don Esteban siguió con su ritual, ajeno a lo que estaba pasando a su alrededor. Su voz se hizo más fuerte, más desesperada. Gritaba preguntas en zapoteco hacia el aire, como si esperara respuestas. Y las respuestas llegaron, pero no de la forma que él esperaba. Los susurros se convirtieron en gritos, gritos de dolor, de angustia, de personas que habían sufrido mucho tiempo atrás. Y entre esos gritos pude distinguir palabras en español, voces que pedían ayuda, que suplicaban que los dejáramos descansar en paz, que no perturbáramos su sueño eterno. Fue entonces cuando entendí la verdad horrible de lo que estaba pasando. Los antiguos zapotecos no solo se comunicaban con los muertos, los habían atrapado en esa cámara, los habían forzado a quedarse entre los 2 mundos, sin poder descansar ni regresar a la vida. Y don Esteban acababa de despertarlos después de siglos de silencio. Las figuras de humo empezaron a acercarse más. Ya no era solo una, sino decenas. Llenaron toda la cámara, moviéndose en círculos alrededor del altar donde don Esteban seguía gritando sus preguntas. Pero ahora sus voces sonaban diferentes. Ya no eran suplicantes, sino llenas de rabia. Logré mover las piernas y corrí hacia la salida del pasillo. Detrás de mí escuché a don Esteban gritar, pero ya no eran palabras en zapoteco. Era un grito de terror puro, de alguien que acaba de darse cuenta de que ha cometido un error terrible. Corrí por el pasillo tan rápido como pude, tropezando con las piedras sueltas, raspándome los brazos contra las paredes ásperas. La lámpara se me cayó y se rompió, dejándome en completa oscuridad, pero seguí corriendo hacia donde creía que estaba la salida. Detrás de mí podía escuchar pasos que no eran humanos, como si algo pesado se arrastrara por el suelo. Cuando finalmente salí del hueco en la pared, estaba llorando y temblando. Los guardias de la zona arqueológica me encontraron ahí, sentado en el suelo, incapaz de hablar. Les dije que había habido un accidente, que don Esteban se había quedado adentro y necesitaba ayuda, pero cuando fueron a buscarlo, no encontraron nada. El pasillo que habíamos abierto estaba vacío. No había rastro de don Esteban, ni de sus herramientas, ni de los objetos que habíamos visto en el altar. Era como si nunca hubiera existido. Los guardias sellaron nuevamente la entrada con ladrillos y cemento. Me dijeron que era peligroso dejar esos túneles abiertos, que otros turistas curiosos podrían lastimarse. Pero yo sabía que esa no era la verdadera razón. Ellos también habían sentido algo raro, algo que los hacía querer mantener esa cámara cerrada para siempre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las figuras de humo moviéndose alrededor del altar. Podía escuchar los gritos de don Esteban mezclados con los susurros de los muertos. Mi esposa María me preguntó qué me pasaba, pero no le pude contar la verdad. ¿Quién me iba a creer? Al día siguiente traté de regresar a mi rutina normal. Llevé a un grupo de turistas americanos a Monte Albán. Hice el recorrido de siempre. Conté las mismas historias que había contado cientos de veces. Pero algo había cambiado en mí. Cada vez que hablaba de los rituales zapotecos sentía un frío en la espalda. Cada vez que mencionaba a los muertos, escuchaba susurros que nadie más parecía notar. Los problemas empezaron una semana después. Primero fueron cosas pequeñas que traté de ignorar. Objetos que se movían solos en mi casa. Puertas que se abrían sin razón. Sonidos extraños en la madrugada, como si alguien caminara descalzo por el piso de la cocina. Luego empezaron las pesadillas. Soñaba que estaba de vuelta en la cámara subterránea, pero ahora era yo quien estaba atrapado ahí. Las figuras de humo me rodeaban y me tocaban con manos heladas que me dejaban marcas en la piel. Despertaba gritando,
con arañazos reales en los brazos y el pecho que no me había hecho yo mismo. María estaba cada vez más preocupada. Me decía que hablaba en sueños, pero no en español. Según ella, hablaba en un idioma extraño, con sonidos guturales que la asustaban. Una noche me grabó con su teléfono mientras dormía. Cuando escuché la grabación al día siguiente, no reconocí mi propia voz. Estaba hablando en zapoteco antiguo, diciendo cosas que no entendía, pero que me llenaban de terror. Decidí buscar ayuda. Fui con el padre Joaquín, el sacerdote de mi parroquia, y le conté parte de la historia. Le dije que había entrado a una cámara antigua y desde entonces tenía pesadillas terribles. El padre me bendijo y me dio agua bendita para rociar en mi casa, pero eso solo empeoró las cosas. La noche después de la bendición, las figuras aparecieron en mi casa. Las vi con mis propios ojos, no era un sueño. Estaban en la sala, moviéndose lentamente alrededor de los muebles, tocando las fotografías de mi familia con sus manos de humo. Una de ellas se acercó a la cuna de mi bebé y yo grité tan fuerte que desperté a todos los vecinos. Esa fue la noche que María tomó a los niños y se fue a casa de su madre. Me dijo que regresaría cuando yo me curara, cuando encontrara ayuda para lo que me estaba pasando. Pero en sus ojos vi algo que me destruyó el alma. Me tenía miedo. Mi propia esposa me tenía miedo. Desesperado, busqué a la única persona que pensé que podría entenderme. Doña Carmen es una curandera muy respetada en los pueblos alrededor de Mitla. Tiene más de 80 años y dice que puede ver cosas que otros no pueden ver. Cuando le conté mi historia, su rostro se puso muy serio. Me dijo que había hecho algo muy grave, que al permitir que don Esteban realizara el ritual, yo me había convertido en un puente entre los dos mundos. Los espíritus atrapados en esa cámara ahora podían usar mi presencia para moverse en nuestro mundo. Y cada día que pasaba, más de ellos encontraban el camino hacia mí. Doña Carmen trató de ayudarme. Hizo limpias con hierbas sagradas, quemó copal bendecido, rezó oraciones en zapoteco que su abuela le había enseñado. Por unos días me sentí mejor, pensé que había funcionado. Pero las figuras regresaron más fuertes que antes, como si las limpias solo las hubieran hecho enojar más. Fue entonces cuando doña Carmen me dijo la verdad más terrible. Me explicó que los antiguos sacerdotes zapotecos no habían atrapado a esos espíritus por maldad. Los habían atrapado porque eran peligrosos, porque cuando estaban libres causaban enfermedades, desgracias y dolor a los vivos. El ritual que habíamos interrumpido era en realidad una prisión, y nosotros la habíamos roto. Ahora esos espíritus estaban libres de nuevo, y su rabia había crecido durante todos los siglos que estuvieron encerrados. No solo me perseguían a mí, sino que empezarían a afectar a otras personas. Ya había escuchado rumores en el pueblo de familias que tenían problemas extraños, de niños que se enfermaban sin razón, de animales que actuaban de forma agresiva. Doña Carmen me dijo que solo había una forma de detenerlo. Tenía que regresar a la cámara y completar el ritual que don Esteban había comenzado. Pero no para contactar a los muertos, sino para enviarlos de vuelta a donde pertenecían. Y para hacer eso, alguien tenía que quedarse ahí. Alguien tenía que tomar el lugar de los antiguos sacerdotes como guardián de la prisión. Sabía lo que eso significaba. Si regresaba a esa cámara, no iba a salir nunca. Me convertiría en parte del ritual, en uno más de los guardianes que mantenían a los espíritus encerrados. Pero si no lo hacía, las cosas solo iban a empeorar. Mi familia nunca estaría segura, y la maldición se extendería a más inocentes. Hace 3 días tomé mi decisión. Fui de nuevo a Mitla, esta vez solo. Rompí los ladrillos que sellaban la entrada y bajé por el pasillo que ya conocía muy bien. Las figuras de humo estaban esperándome, pero ahora se movían diferente. Ya no parecían enojadas, sino aliviadas. La cámara estaba exactamente como la habíamos dejado, excepto que ahora había más objetos alrededor del altar, cosas que no estaban antes, como si alguien las hubiera traído, o como si hubieran aparecido solas. Entre ellas, reconocí la mochila de cuero de don Esteban, pero no quise abrirla para ver qué había adentro. Me senté junto al altar y esperé. No tuve que esperar mucho.
Los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez no eran amenazantes. Eran instructivos, como si los antiguos sacerdotes me estuvieran enseñando lo que tenía que hacer. Poco a poco empecé a entender las palabras, como si el zapoteco antiguo fuera un idioma que siempre había sabido pero había olvidado. Ahora estoy escribiendo esto con las últimas fuerzas que me quedan. La transformación ya comenzó. Puedo sentir cómo mi cuerpo se vuelve parte de la cámara, cómo mis pensamientos se mezclan con los de los otros guardianes. Pronto seré uno más de las figuras que vigilan esta prisión eterna. Los espíritus están regresando a su encierro. Puedo verlos entrando de vuelta a las paredes, volviendo a su silencio forzado. La maldición se está debilitando y mi familia estará segura. Eso es lo único que importa ahora. Si alguien encuentra esta historia, por favor no busquen esta cámara. No traten de repetir lo que hicimos. Algunos secretos están mejor enterrados. Algunas puertas están mejor cerradas. Los antiguos sabían lo que hacían cuando construyeron estas prisiones de piedra, y si algún día escuchan susurros extraños en las ruinas de Mitla, si sienten que algo los observa desde las sombras, no se acerquen, solo váyanse. Corran tan lejos como puedan y nunca regresen, porque ahora yo soy parte de los guardianes, y mi trabajo es asegurarme de que nadie más cometa el mismo error que cometimos don Esteban y yo. Algunos conocimientos tienen un precio demasiado alto, y algunas puertas nunca debieron abrirse. Mi nombre es Ricardo Hernández Morales, y esta es mi última confesión antes de unirme para siempre a los secretos eternos de Mitla.